Buenas noches, buenas Hola, bendiga. hola, muy buenas noches, bienvenidas sean todas, qué gusto que estemos acá nuevamente. Empezamos este tiempo de discipulado, continuando Buenas con noches. buenas noches, continuando con las cartas de Juan. Y bueno, ya escuchamos una alabanza de inicio en lo que, ¿verdad? Entran, ¿verdad? Esperando a que se reúnan acá y pues me gustaría ver si hay alguna voluntaria en esta tarde que quiera dar inicio a este tiempo, dándole primero gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que hace posible este tiempo, Él es el que eh, coordinó estos tiempos para que nos reunamos, así que démosle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Alguna voluntaria, por favor? Yo. Amén. Gracias, señora Vicky, por favor. Sí, es un honor. Señor, buenas tardes te damos en esta tarde, Padre Santo. Pedimos que tú tomes control, Señor, en este estudio, Señor, pero antes te damos las gracias por permitirnos nuevamente conectarnos, Señor, no solamente física, sino espiritualmente también a mis hermanas, Señor, unas con otras, Señor. Gracias por ese gran privilegio, Padre, de poder estar conectadas por este medio, porque la verdad es una bendición muy grande. Sí, Señor, gracias infinitas. Te pido que pongas un corazón dispuesto a esta enseñanza del Señor y que todo haga rema en nuestra vida, Padre Santo. Señor, tú sabes, Señor, cuánto es mi anhelo y yo sé que el de mis hermanas también, el aprender, Señor, que tu palabra se quede plasmada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para que seamos no solo oidoras, sino también hacedoras de tu bendita palabra, como sea, Señor, que podamos extender tu reino aquí en la tierra, Señor, entre nuestra familia y nuestros conocidos, Señor, personas que solo nosotros podremos tocar, Padre amado. Instrúyenos, Espíritu bendito de Dios. Tú seas bienvenido, Señor, esta tarde, Señor, que tú tomes control en el ambiente del hogar de mi hermana Urán y de cada una de mis hermanas en Cristo, de mi hogar, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón. Instrúyenos, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. A tener ese entendimiento grande, Señor, esa sabiduría. Ante todo te pido sabiduría, Señor, para todas y cada una de nosotras, Señor, para que podamos, Señor, quedarnos, Señor, con esa palabra santa, Señor, que esta tarde dará mi hermano. Padre bendito. Bienvenido sea Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de todo este ambiente, de todo este estudio. Y gracias infinitas en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor, amén. 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 Así sea. A ver, denme un momento. Ahí está, gracias. Bienvenidas sean todas nuevamente y bueno, ya se está dando inicio a esta grabación para, ¿verdad? Para quien no tenga la oportunidad de estar aquí en vivo o bien si a veces también es bueno como repasar, ¿verdad? Volver a repasar tal vez algún tema que no hemos aprendido bien, pues para eso es la razón de grabar este tiempo de discipulado. Así que... Diciendo eso, se recuerdan, ¿verdad? Acordamos la semana pasada que si Dios nos lo permite, esta semana nos vamos a reunir dos veces. La intención es para poder avanzar y por lo menos antes de que termine este mes de septiembre podamos completar y conocer más lo que es la primera carta de Juan. Así que diciendo eso, les sugerí que por favor leyeran capítulo 3 y 4. Si se dieron cuenta, ambos capítulos, si los pudieron leer, y ahorita vamos a leerlos nuevamente, pero si pudieron leerlos, ambos tienen bastantes similitudes. Juan vuelve a repasar el mismo tema, los conceptos, ¿verdad? De uno con otro son similares, entonces por eso es que les había dicho que repasáramos los dos juntos. Así que, ¿qué les parece? Y bienvenidas a quienes están reuniendo y sumando a este tiempo. El, la primera carta de Juan, capítulo 3 tiene 24 versículos. Me gustaría que por favor alguien, tres personas, si es posible, está ahí en sus posibilidades, tres personas puedan leerlo. A ver, denme un momento. Eh, entonces, si la primera persona del 1 al 8, la siguiente del 9 al 16
y del 17 al 24, la última persona. Así que no sé si hay alguien, por favor, del 1 al 8. ¿Alguien quiere leer, dar inicio? Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Señora Ana María, ¿gusta entonces empezar? Amén. Entonces después sigues tú, Mayra, después de señora Ana María, del 9 al 16, me parece, y del 17 para el 24 terminar. Por favor, alguien más. Gracias. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Primera de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Mayra, por favor. Sí. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así como no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Amor y odio entre hermanos. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amén. Amén. Fuerte esa visión. Si quiere, continúa. Por favor. Sí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén. Muchas gracias a las tres. Gracias por dar inicio con esta lectura. Y bueno, acá en esta primera carta de Juan, capítulo 3, ¿se recuerdan que hemos tratado como darle un título, por decirle así, ¿verdad? O un subtítulo a cada capítulo para que vayamos entendiendo. Entonces acá puedo poner dos subtítulos. Primero, que aquí nos da a conocer Juan el amor de Dios y la vida de amor, una vida de amor. Que tiene que relación una con otra, pero yo lo puse así. El amor de Dios, nos lo quiere recalcar y volver a mencionar Juan, y la vida de amor. Una vida de amor, más bien, perdón. Así que, como saben, vamos desglosando versículo por versículo. En el capítulo 3, recuerden que estamos en las cartas de Juan, primera de Juan, capítulo 3. Juan comienza a diciéndole a sus lectores, diciéndole a su iglesia, mirad, mirad, dice acá en esta versión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta primera porción de la palabra, ¿verdad? Comienza Juan explicándonos, o nos quiere hacer ver más bien cuán grande es el amor del Señor por cada una de nosotras, que somos llamadas hijas, hijos de Dios. Entonces, como primer punto, ¿verdad? Acá Juan nos recuerda y nos menciona, nos hace ver nuestra identidad. Aquí se recuerdan cuando hablamos que nuestra identidad no es lo que dice la gente o el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Esta porción de la palabra nos lo recuerda, que somos hijas de Dios. Y no solo somos llamadas hijas de Dios porque lo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver eso. El Padre dice que somos llamados hijos de Dios. Alguien puede buscar 2 Corintios 6:18. Segunda de Corintios 6:18. Dice, Amén. Amén. y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gracias. El Padre nos recuerda a través de acá de esta palabra que somos llamadas hijas de Dios, pero también lo dice el Hijo. Alguien puede buscar Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Amén. Amén. Por favor, señora Dorita, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Amén. Porque 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 el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Y también nos lo dice el Hijo, Amén. como bien digo, estamos leyendo Hebreos 2:11, pero también lo dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Alguien puede buscar Romanos 8:16. Ocho dieciséis dijo. Romanos, sí, 8:16, por favor. Bueno, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que creo que nos queda bastante claro lo que dice la palabra de Dios en base a nuestra identidad. La primera porción del capítulo 3 que estamos viendo, ¿verdad? Nos dice para que seamos llamados hijos de Dios. Recordemos la identidad que Dios nos ha entregado. Somos hijas de Dios. Si verdaderamente somos hijas de Dios, se debe mostrar en nuestro parecido con el Padre y nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo. Lo voy a volver a repetir. Si verdaderamente somos hijas de Dios, se debe mostrar
que nuestro parecido sea con nuestro Padre. Saben que a veces, ¿verdad? Cuando tenemos hijos o pues se tiene familia, dicen, ay, se parece a la mamá o se parece al papá y tiene las orejas de aquí, tiene la nariz y bueno, vamos poniendo los parecidos de los parientes y cercanos o los abuelitos y demás. Pues justamente nosotros en el espíritu, ¿verdad? Cuando somos criaturas nuevas, se mira que nuestro parecido es con el del Señor. Así que si verdaderamente somos hijas del Señor, se debe mostrar nuestro parecido. Y aquí yo escribí, ¿verdad? Es importante entender lo que significa ser hijas, hijos de Dios, y que no todos son hijos de Dios en el sentido que Juan lo menciona acá. Y aquí vamos a ir adelante, o sea, ya estamos viendo la primera porción de la palabra. El amor de Dios se expresa a todos al dar a Jesús por el pecado del mundo. ¿Se recuerdan? Alguien puede buscar rápidamente Juan 3:16, lo dice así, que dio a su único hijo por la humanidad. Yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero así lo dice Juan 3:16. Ese es el amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16, solo para recordar, por favor. Amén. Amén, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Amén, gracias. Entonces acá recordamos nuevamente, ¿verdad? Que nos dice que el amor de Dios se expresa a todos al dar a su Hijo Jesús por el mundo. Sin embargo, esto no hace a la humanidad que sean hijos de Dios. Es decir, no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas creados por el Creador, por el Señor, mas solo aquel que recibe a Jesús es llamado hijo o hija de Dios. Y aquí dice, solo aquellos que han recibido el amor de Jesús en una vida de comunión y confianza con Él. ¿Alguien quiere leer Juan 1:12 en base a esto? Juan 1:12. Lo que me gusta de estar estudiando estas cartas que nos hace repasar nuevamente mucho el Evangelio y eso nos refuerza lo que hemos aprendido. Juan 1:12, por favor, señora Vicky. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén, amén. Así que bien, entonces estamos entendiendo que esta porción de la palabra, volviendo a las cartas de Juan en el capítulo 3, nos reitera y nos recuerda cuál es nuestra identidad. Somos hijas de Dios. Y el versículo dice, ¿verdad? Versículo 2 continúa, yo les acá leo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Alguien tiene una versión distinta que no sea a esta, por favor? Que no sea Reina Valera, que quiera leerlo, por favor, para solo escuchar lo que dice en otra traducción. Primera de Juan 3:2. Estefanía, por favor. Amén. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que queremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Amén. Amén, gracias. Dice entonces este versículo lo que nos está enseñando, ¿verdad? Somos hijas de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y está hablando ya en una eternidad, lo que llegaremos. Recuerden que el caminar con el Señor es, la vida cristiana es un caminar con el Señor. Cuando dice no se ha manifestado, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que somos no se muestra al mundo. Lo que seremos no se nos ha mostrado aún. Y eso yo lo encontré, estaba buscando para poder entender mejor lo que está diciendo este versículo.
Juan acá, cuando Jesús, y les voy a leer acá, cuando Jesús nos es revelado, ya sea en su venida, la segunda venida, por nosotros, su iglesia, o nuestro acercamiento a Él, sabemos que somos semejantes a Él. ¿Al quien quiere buscar Romanos 8:29? Porque justamente acá lo que nos dice es que la meta final de Dios para nuestras vidas es hacernos como Jesús. Romanos 8:29. Amén. Gracias. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Entonces reitero. Lo que aquí nos está diciendo Juan, ¿verdad? Que aún no se ha manifestado lo que somos porque eso es un caminar y eso ya está hablando cuando la segunda venida de Jesús o cuando Él venga o cuando ya venga por nosotros, ¿verdad? Su iglesia o Él nos llama. La meta final de Dios para cada una de nosotras como hijas de Dios es que para nuestras vidas es hacernos como Jesús. Y yo siempre he escuchado o me han preguntado, bueno, es que la palabra de Dios dice que tengo que ser como Jesús, que me tengo que parecer como Jesús y a veces parece, entre comillas, muy ambigua em, esa exclamación, esa afirmación. Y se debe a que aún no han conocido a Jesús. Y la mejor manera de conocer a Jesús, sus atributos, quién es Él, es a través de la palabra. Y al mismo tiempo pedirle al Señor, o pedirle al Espíritu Santo, más bien que nos revele el carácter de Jesús para que sea manifestado en nuestras obras, es decir, en nuestro diario vivir. Recordemos de que si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, será imposible mostrar que se lleve a cabo la finalidad de Dios para nuestras vidas. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere que tengamos una vida mejor de la que nosotros creemos o la que tenemos. Y eso está en base a la semejanza de Jesús. El versículo 3, que que ya leyeron, tal como lo dice, nuestra esperanza está en Él. Así es como dice, y todo aquel que tiene esta y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este versículo lo dice tal cual es, nuestra esperanza está en Él, en Jesús. Nosotros no podemos tener nuestras esperanzas o expectativas en lo que diga un diagnóstico, un médico, las relaciones intrafamiliares, en, en un fondo de inversión, en posesiones, ni nada de lo que este mundo ofrece, sino nuestra esperanza está únicamente en el Rey de Reyes, Jesucristo. Ahora bien, del versículo 4 y 5, ¿alguien quiere volver a recordar esta porción de la palabra? Primera de Juan 3, 4, 5, Amén. por favor. 3 y el 4 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Amén, gracias. En esta porción de la palabra, cuando habla de infringir la ley, infringir significa quebrantar o desobedecer la ley o la palabra de Dios. Infringir, una infracción. Infringir significa quebrantar o desobedecer la ley de Dios. Y lo que acá nos está hablando, ¿verdad? En estos versículos es de eh, la naturaleza del pecado y aquello que nos separa. Recuerden que pecado es todo aquello que nos aparta del Señor.
la obra redentora de Jesús de quitar nuestros pecados. Me gustaría que alguien, por favor, busque Mateo 1:21 y esto nos ayuda a comprender mejor esto que estamos leyendo. Mateo 1:21. Es a través de la obra redentora de Jesús quien quita nuestros pecados, quien nos limpia, como él dice acá. 1:21 Por favor. dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Amén. Él salvará a su pueblo de su pecado. Esto es lo que nos dice. El versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se recuerdan que hemos hablado un poquito ya de esto? Esto me parece, es como, lo puedo decir de alguna manera, como un repaso del Evangelio, ¿verdad? Y si recordamos, es un poco de lo que nos dijo en el Evangelio y nos lo vuelve a recordar. Así que nos dice o habla más bien de permanecer en Dios o aquel que permanece en el pecado. Aquí hay dos posturas, aquel que permanece en Dios o en el pecado. En el original, de acuerdo al tiempo del verbo de Juan, acá que usa, no peca, significa que no vive un estilo de vida que acostumbra a pecar. Lo voy a volver a repetir. En el original, de acuerdo al tiempo del verbo que usa Juan acá, no peca, significa que no tiene un estilo de vida de pecar. Está hablando de un establecido y continuo estilo de vida de pecado. Es decir, aún aquel que dice que haber recibido a Jesús, pero sigue a la resistencia de la voluntad del Señor, es de que aún todavía habla en tinieblas. ¿Se recuerdan que eso lo habíamos hablado anteriormente? Y acá hago la aclaración que no está hablando de la posibilidad de perfección, porque el único perfecto es Cristo, es Jesús. Lo que nos está invitando acá es recordar a que cada día, cada vez que nosotras pecamos, ¿verdad? Por nuestra humanidad, nosotros resistamos a todo aquello que no nos hace puras, limpias, acordes al corazón del Señor. Ahora bien, ¿alguien puede leer del versículo 7 al 9, por favor? Nuevamente. Si alguien no ha leído y quiere participar, por favor. Tía Lilian, ¿quería leer? Ahí está. Preguntaba que Mateo, que El versículo que les había dado, permítame, tía, era Mateo 1:21. Pero ahora sí, por favor. Y si alguien puede buscar ahora nuevamente, seguimos en el capítulo 3, Primera de Juan 3, 7 al 9. Por favor, leerlo. Amén. Adelante, por favor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén, gracias. En esta porción de la palabra, aquí nuevamente nos habla de identidad, porque si somos hijas de Dios, como lo vimos en unos versículos antes, también nos dice acá que somos justas tal como el Señor. Y mire lo que dice acá. Cuando habla del versículo 7 al 9, ¿verdad? La justicia se notará en la vida de una persona. Y no está hablando de los actos de justicia o de la justicia que se basada en obras, sino la justicia de Dios. Es por la fe en Jesucristo, ese don gratuito de gracia que nos declara justos
es decir, que nos declara inocentes. Recordemos que Jesús pagó un pagó una deuda, y es decir, ella es inocente. Cuando dice así esto, cuando dices que somos justas en Él, ¿verdad? Y ahí, aquí vuelvo y repito, acá en este capítulo nos está hablando de identidad nuevamente, nos hace recordar. Así que diga ahí mismo, soy hija de Dios, soy justa, soy justificada en el Señor. Recordemos eso, esto que nos dice el Señor. Ser justa es ser declarado recto o aceptable ante Dios. Después continúa que aquí leyeron, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, perdón, porque el diablo peca desde el principio. Miren, acá llamó mi atención esto, ¿verdad? Es del diablo todo aquel que practica pecado. Y Jesús vino a destruir las obras del diablo y librarnos de la esclavitud de Satanás, del diablo. Amén. Y se dan cuenta acá, y a mí me llama la atención, y ahorita les quiero mostrar esto, que déjenme ver aquí, creo que lo tengo. Aquí Juan está enfatizando en estos capítulos y versículos, si los pueden leer nuevamente, ver de lo que estoy hablando, versículo del 7 al 9. Juan aquí está enfatizando nacer de nuevo. Significa, perdón, que viene un cambio en nuestras vidas. Un cambio que se irá desarrollando en todas las áreas de nuestra vida conforme crecemos en Cristo. Entendamos, ¿verdad? Que, repito, esto es un camino, un andar con el Señor. Y cuando habla acá de simiente de Dios, acá nos está hablando, la simiente se puede referir a descendencia o linaje. Alguien, antes de mostrarles una imagen que tengo acá, o déjenme ver si la puedo compartir de una vez. Voy a minimizar esto un poco. Denme un segundo por acá. Creo que está muy grande para mí acá. La Biblia, simiente o semilla puede referirse a una descendencia, un linaje o un individuo específico y tiene varios significados. Cuando habla de aquí Cristo, ¿verdad? Es el cumplimiento de la promesa de la simiente en el Antiguo Testamento, que traería bendición y salvación al mundo, especialmente notable en el pacto de Abraham, el pacto de Abraham. En la humanidad, como ven acá, ¿verdad? Puede referirse a la descendencia o linaje de una persona, como la simiente de Abraham o la simiente de la mujer que traía la redención. Pero también en la Biblia nos habla de una simiente y es del diablo, la descendencia del diablo. La Biblia también habla de la simiente de la serpiente, que simboliza a aquellos que se oponen a Dios y siembran duda y el pecado. Y por último, acá, como les marco acá, ¿verdad? La naturaleza de Dios en el creyente. En el Nuevo Testamento, la simiente de Dios también se refiere a la naturaleza espiritual que Dios implanta en los creyentes para que puedan vivir una vida justa y apartada del pecado. Es cuando nacemos de nuevo. Me gustaría que alguien, por favor, busque Génesis 5, 1 al 3, porque en Génesis 5 nos habla de la imagen de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 5, 1, 3. Dice, este es el libro de, a ver, ¿dónde estoy? Génesis 5, 1 eran. Génesis 5, 1 al 3, sí, por favor. Este es el libro de las generaciones de Adán y el día de que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó
y lo llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados y vieron Adán y vieron Ah, no, 30, entonces lo voy a apagar. Ponga el volumen en el suyo. No. 130 años. Pues sí, lo hacemos acá. Engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Hasta ahí era o más? Hasta el 3 solamente. Ya. Gracias. Hasta ahí. Voy a pedir nuevamente que alguien pueda leer una versión diferente a esta. Estamos leyendo Génesis 5, 1, 3. La razón que les digo esto porque acá nos dice la simiente de Dios y la simiente de Adán. Cuando estamos hablando a la imagen de Dios y a la imagen de Adán. Y Adán, ya sabemos qué significa hombre o humanidad. Denme un momento porque tienen abiertos los micrófonos y para que se pueda escuchar necesito que, no sé, alguien tiene y no puedo ver quién tiene los micrófonos abiertos, pero para que, por favor, me ayuden ahí, me asistan ahí. Pero si alguien tiene, creo que Mayra, ahorita veo que tú puedes leer Génesis 5, del 1 al 3, por favor. Sí. Descendientes de Adán. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos. Los hizo para que fueran semejantes a él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Amén. Amén, gracias. Así que en esta porción de la palabra nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Dios aquí en los primeros versículos dice, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Sin embargo, después del pecado, de la desobediencia de Adán, que vuelvo y repito, Adán significa hombre, ¿verdad? Como tal, o humanidad. Eso es lo que significa ese nombre. A partir después del pecado de Adán, ya no fue a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del hombre. Por eso es que de ahí viene la imperfección, la naturaleza pecaminosa. Porque nosotros teníamos desde antes, antes de nacer de nuevo, antes del pecado, teníamos o éramos semejantes a Dios. A partir después de Adán, la humanidad tuvo imagen y semejanza a Él. Pero cuando somos criaturas nuevas y hemos recibido a Cristo es cuando está ese segundo nacimiento. A eso es lo que se refiere esta porción de la palabra, volviendo a el capítulo 3, primera de Juan. Quería que quedara aclarado esto. Hasta el momento, ¿hay duda, preguntas o aportaciones en cuanto a esto? Yo, hermana Urania, Sí. fíjese que precisamente el viernes estuve en un estudio con la pastora de la congregación a donde asisto y nos hablaba precisamente de esto. Y nos hacía una pregunta, pues sí, que nos impacta porque nos dice, ustedes decían, ¿qué quieren ser? Si como Génesis, el hombre de Génesis 1, 3, 1, o ¿qué es? 5, 1, 5, 1, o de Génesis 5, 3. Y nosotros quedamos así, ¿por qué? O quisimos saber por qué la diferencia, y usted ahorita lo acaba de decir, porque cuando éramos hijos de Dios, semejantes a Él, éramos perfectos, igual que Él, sin pecado. Sí. Y ya en Génesis 5:3, pues ya somos pecadores, hijos del pecado. ¿Sí? Una naturaleza pecaminosa. Sí, engendrados por un hombre, ya no somos creación directa de Dios, o sea, somos su creación, nosotros ya somos sus hijos. Eso también es un punto que también estoy escuchando sobre la creación, porque yo antes no entendía cuando decían, es que ya somos hijos de Dios. Cuando yo comenzaba a conocer del Señor, digo, ¿y por qué me he vuelto a ser hija de Dios? Entonces,
las personas que no conocen a Cristo o que no aceptan a Jesucristo, ¿qué son? O sea, también son hijos, y usted lo acaba también de decir, no somos hijos de Dios adoptivos, ¿sí? Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, las personas que no aceptan a Jesucristo solo son creación de Dios, Aún, así no es. son llamados hijos de Dios. Entonces, fíjese cómo todo este estudio nos lo dieron el viernes y usted vuelve a recalcar todo esto y ya se me quedó bien grabado. Gracias. Claro que sí, amén. Es el Espíritu de Dios que Amén, bendito nos Dios. el Sí. que está, Él es el que coordina todo, para Amén. reafirmarnos y reconocer y volver a repasar, ¿verdad? Todo esto que es tan Sí, importante, porque a veces sí. justamente cuando hablamos de una naturaleza pecaminosa, no entendemos y todo está en Mm, la Biblia, todo nos lo explica la Biblia. Entonces ya cuando ahí lo está. vamos desglosando y entendiendo, vamos comprendiendo. Sí, y de verdad que yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, y en segundo a usted, porque escudriña de una manera a profundidad las escrituras, de Amén. verdad. O sea, increíble cómo Dios trabaja en usted, de verdad se lo digo, no porque da bien, porque no hay que quedar bien con nadie, ¿sí? Porque todo es obra de Dios en uno, ¿sí? Así es. Pero de verdad que a usted le da esa necesidad de explicarnos de una manera tan excelente un estudio que me sorprende de verdad. Me sorprende su manera de escudriñar la palabra de Dios y que Dios la siga bendiciendo y dándole sabiduría. Y es lo que también nos dice nuestra pastora. Pídanle a Dios sabiduría, sabiduría para entender su palabra, ¿sí? Amén. Es Así es. lo que le deben de pedir. Sabiduría para entender su palabra y de ahí van a ir de a más y van a ir enterrándose, dice, y no saben hasta dónde llegar si ustedes le piden sabiduría y discernimiento de su palabra. Y yo veo que usted lo hace. Y gloria a Dios. Que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Amén. Gracias. Muchas gracias, señora Vicky. Gracias por lo que dice. Y bueno, aquí vuelvo y digo, creo que es esa sed, ese amor por el Señor que nos hace seguir creciendo. Hay un versículo que ustedes saben, una de las cosas que quiero proponerme antes de que termine el año es aprenderme a memorizar versículos, porque yo tengo recuerdo ciertos versículos, pero soy muy mala todavía memorizando algunos, pero sé que algún versículo creo que está en Jeremías, el de cuando le pedimos, Él nos mostrará los tesoros y de eso se trata, que son los tesoros de su palabra. Y si alguien lo Amén. sabe o lo tiene o lo recuerda, que cuál es el versículo, de eso se trata. Cuando le pedimos al Señor que nos muestre, nos enseñe, Él nos nos enseña esos tesoros escondidos que están en su palabra. Así que diciendo eso, pues continuamos, ¿verdad? Que aquí volví a decir, ¿verdad? Que era importante que, volviendo a Primera de Juan, capítulo 3, recordemos esto que dice de la simiente, que espero haya quedado resuelto. Ahora déjenme aquí. Juan nos deja incluso también claro que algunos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y fíjense que acá muchas personas pueden pensar que es un poco duro, ¿verdad? De decirlo, porque sus palabras son muy directas por parte de Juan para llamar a unos hijos de Dios y a otros hijos del diablo. Pero la palabra de Dios nos dice que el mismo Jesús también llamó a la gente hijos del diablo. Y eso lo podemos encontrar si alguien puede buscar Juan 8, 41, 45. Juan 8, 41, 45. Así que creo que aquí lo que estaba haciendo Juan es recordándonos lo que dijo también Jesús. Juan 8, Juan 8, 41 al 45, por favor. 41, 45. Dice Juan 8, 41. Dice, y vosotros hacéis las obras que vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y, perdón, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Hasta ahí. Gracias. Y hasta el 45. Gracias. Amén. Bueno, pues acá Juan, ¿verdad? Trata de darnos a conocer, o más bien, ¿verdad? Recordarnos que hay un diablo, que esto es algo bíblico, donde muchas personas aún hablando o diciendo la palabra pueden tener temor, pero nosotros sabemos que eh, nosotras no debemos tener temor porque somos hijas de Dios. Esto es lo que está hablando, volviendo a lo que Juan decía en su primera carta, capítulo 3, que si somos nacidos de nuevo, tenemos a Dios como nuestro Padre y se mostrará en en nuestra naturaleza. Y aclaro, voy a repetir esto. Acá Juan nos dice, ¿verdad? Que si somos nacidas de nuevo en Cristo Jesús, tenemos a Dios como Padre y se mostrará en nuestra naturaleza y destino, es decir, la vida eterna. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Pero también que si nuestro Padre es Satanás, se mostrará en nuestra naturaleza y destino. O sea que creo que aquí reitera un poco lo que hemos hablado anteriormente. Aquí queda como dice el dicho mundano, el que a dos ambos sirve con uno queda mal. ¿A quién queremos servir? ¿A Dios o al diablo? A los dos no se puede. A los dos desde nosotros es el libre albedrío que Dios nos da. De verdad es como dicen, Dios es un caballero y nunca nos va a forzar a nada. Nos ha dado libre albedrío para decidir a quién queremos servir, al mundo o a Él. Porque sabemos que el mundo es del diablo y sus placeres son del mundo y queda en nosotros. O sea, a nadie se le obliga a seguirlo, pero tenemos Así. que aceptar la consecuencia de nuestras malas decisiones y la mala opción de estar en el mundo viviendo sus placeres, porque lo único que nos trae perdición. ¿Sí? Y lo Así. dice claramente en su palabra. ¿Puedo leer un versículo? Por favor, sí. No sé si ya lo leyeron, como entré un poco después, pero está en San Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Sigo leyendo o hasta ahí estará bien? Como usted guste, tía. Solo me recuerdo, me dice otra vez nuevamente que dijo Juan que uno. Ese 1 del 7, estoy leyendo del 7 al 13, Ok. Juan 1. pero puedo leer otro poquito que es el 14 y dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, y es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, es todo el capítulo 1 hasta el 18 para entenderlo, ¿verdad? Sí, Ahí siempre lo llevo en la memoria porque pues ahí nos especifica claramente que somos, cuando lo recibimos a Él como nuestro Dios y Salvador, somos hijos. Los que no creen en Él y no están en Él no son hijos. Ellos dicen yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces ahí nos explica claramente que Él nos hace sus hijos porque creemos y los recibimos como nuestro Dios y Salvador. Pues amén. es algo que yo sí lo he entendido bastante bien y se los paso porque siempre recuerdo ese versículo. Amén. Muchas gracias, tía. Sí, así es. Es parte de lo que estamos viendo. Total, Sí. así es cierto. Y aquí nos reitera, ¿verdad? Nuestra identidad como hijas. Así que gracias. Así es. Y bueno, continuando en la primera carta de Juan, capítulo 3, alguien puede leer o volver a repasar del versículo 11 al 24. Es decir, ya estamos acá hablando del 11 al terminar. Aquí nos está el subtítulo, ¿verdad? Que tiene en mi Biblia dice el amor en acción. Y acá nos habla del amor que nos habla Jesús a través de Juan y que por eso yo les decía que ya el capítulo 4 tiene mucho en relación con esta porción desde el versículo 11 al 24. ¿Alguien quiere volverlo a leer? ¿Alguien que no haya leído? Primera de Juan 3, 11, 24. Y quiera participar, por supuesto. No sé. Es tercera, Primera es de Juan primera de Juan 3, 11 al 24. Al terminar, por favor. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es, Sí, por favor. Sí. no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos en verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy clarito todo lo que nos dice. Amén. Así es. Amén. A ver, denme un segundo. Hasta quiero buscar una cita bíblica que se las voy a leer yo. Bueno, pues justamente esta porción que leyó mi tía Lilian del versículo 11 al 24, ¿verdad? Les decía que acá en mi Biblia decía el amor en acción. Es como un subtítulo, o no es como, Ujú. es un subtítulo. La necesidad de amarnos unos a otros. Eso es lo que nos quiere decir Juan en esta porción de la palabra. Hay una necesidad de amarnos unos a otros. Al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, estoy segura que Juan recordó el mandamiento de Jesús que está en Juan 13:34 y se los voy a leer. Juan 13:34 dice, un mandamiento os doy, este es hablando Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que esto que estamos viendo en la primera carta de Juan, en esta porción de la palabra, ¿verdad? Es un mandamiento de Jesús que nos lo recuerda acá nuevamente. Como tratamos a los demás, como nos amamos unos a otros, realmente le interesa a Dios. Creo que si aquí se hace énfasis varias veces es porque es de suma importancia para el Señor. Como tratamos a los demás y en la forma que nos amamos unos con otros es de suma importancia para el Señor. Amén. En la imagen de acá yo les puse, que están viendo acá en pantalla, yo puse primera de Juan 3:11, pero me equivoqué, es primera de Juan 3:12, porque acá habla de Caín. Y si ustedes ven en este versículo, ¿verdad? El versículo volviendo a primera de Juan 3:12, no como Caín, dice acá Juan, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Acá, denme un momento para acá, están viendo en pantalla, ¿verdad? Y en un momento lo voy a corregir y luego se los envío. No como Caín, dice acá. Como un ejemplo negativo, Juan presenta a Caín, quien no estaba bien delante de Dios, es decir, sus obras eran malas. Y más que sus obras, no sé si algunas de ustedes han escuchado, también habla de lo que había en el corazón de Caín, la condición de su corazón, quien odiaba a su hermano. Cuando hay dos hijos de Dios y ambos están bien delante de Dios, habrá amor que era del maligno. Por eso es que acá, versículos atrás, ¿verdad? Que hemos visto cuando dice hijos de Dios, hijos del diablo. Este también es un buen ejemplo. Caín es un buen ejemplo de la falta de amor, ¿verdad? Podemos presumir que Caín fue criado en las enseñanzas de Dios, de lo que debió haber equipado de lo que lo tuvo que haber equipado para amar junto con su hermano, pero él escogió no hacerlo. La desobediencia de Caín y el odio, ¿verdad? De Caín estaban basadas en la soberbia, en Génesis 4:5. También a una falta de fe, que eso lo podemos buscar en Hebreos 11:4, lo cual, como dice acá, resultó en desobediencia después del odio. También cuando habla de que era del maligno, ¿verdad? Caín rechazó la advertencia que Dios le dio y sucumbió ante el pecado del odio, que eso está ahí en Génesis 4 y sigue adelante. Vuelvo y digo esto, yo se los voy a dar para que lo puedan leer detenidamente, pero en Génesis capítulo 4 nos habla y nos explica un poco mejor cómo fue este desenlace de Caín que mató a su hermano Abel. Y este es un ejemplo que nos da Juan de no ser como él, de lo que hay, como aquí en la imagen dice, por la falta de fe y por la desobediencia
que había en él. Y esa desobediencia y odio estaban basadas en una soberbia. Así que creo que acá pues nos deja bastante claros lo que dice Juan, ¿verdad? En en versículo 13 al 15 nos habla del amor como evidencia de un nuevo nacimiento. Acá, ¿verdad? Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que como les digo, ¿verdad? Acá nos da que el amor como tal. Esto es algo muy importante porque vuelvo y digo, esta parte de este capítulo tiene también mucha relación y lo vuelve a repetir en el capítulo 4. El amor es una evidencia de un nuevo nacimiento. Y aunque no vamos a entrar en detalles, no sé si tengo acá la imagen. Yo les compartí una imagen de lo que describe el amor en el Nuevo Testamento. Déjenme ver si puedo. No creo que pueda compartir acá. Denme un segundo. Pero yo les compartí en el chat un documento para no cambiarme de pantalla. Mejor lo voy a dejar así. Denme un segundo. Y que ahí lo tienen ustedes para que podamos entender bien lo que es. Yo les puse ahí, es un complemento del estudio. Y acá en Juan 3:16 nos enseña qué es el amor y cómo debemos amarnos unos a otros. Voy a intentar a ver si me deja compartir. Les digo, a veces acá se me hace un poco complicado compartir, como tengo solo esta pantalla acá, pero lo tienen ustedes como documento. Y acá no vamos a entrar en detalle de esto, pero habla de un amor. Cuando dice acá, yo les voy a leer un poquito de lo que les compartí. ¿Qué es el amor? Una manera en que definimos el amor es importante. Si lo definimos de la manera equivocada, entonces todos pasan o no pasan la prueba de amor. Para entender la idea bíblica del amor, debemos empezar por entender el vocabulario de amor entre los griegos antiguos. Y acá entonces yo les escribí lo que era, lo que significa eros, estorge, filia y ágape, que son los tipos de amor que describe en el Nuevo Testamento, para que podamos entender a lo que se refiere acá. Y hoy quiero nada más hablarles lo que es el amor ágape. Ágape es la cuarta palabra para el amor. Describe un amor que ama sin cambiar, un amor que se da a sí mismo sin demandar o esperar algo a cambio. Es amor tan grande que se puede dar a los que son difíciles de amar o a los no atractivos para amar. Es amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No demanda ni espera nada a cambio por el amor otorgado. Da porque ama, no ama para recibir. Y de ese es el amor del que está hablando Juan acá, del amor que nos habla de lo que es Jesús. El amor de Dios es este amor ágape. Eso es lo que nos quiere enseñar en esta porción. Nos enseña que es el amor, el verdadero amor del que está hablando la palabra de Dios. Cómo debemos amarnos unos a otros. Y bueno, de ahí en adelante, ¿verdad? Eh, Habla de los versículos en adelante del 17, 18, lo que significa amar en la vida real. Eso es lo que está diciendo acá. Y cuando dice acá no amar solo por palabras, sino con hechos y en verdad. Es decir, no que cuando nosotros amamos, no solo digamos que amamos, sino que realmente se muestra. Este
Este estudio pudiese ser más profundo porque para conocer el amor de Dios es desprendernos de querer algo a cambio. Es buscar el bien de la otra persona sin pedir nada a cambio. Y que no solo se diga, como decimos, del diente al labio, ¿verdad? Sino que realmente se vea también en hechos. De ahí en adelante, del versículo 19 al 21, nos habla de la seguridad que trae este amor. Y miren lo que dice acá en mi versión. Y esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Su amor es seguro. Y eso es lo que nos está hablando acá. Aquí nos habla de la seguridad que trae el amor de Él, el amor que es perfecto. Aseguraremos nuestros corazones en este amor. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos, verdad? De que no buscamos que es en balde buscar un amor en nuestra pareja, en nuestros hijos, en lo que más nos apasiona, porque es imperfecto. Solo el amor del Señor es perfecto y es ahí donde podemos encontrar esta seguridad que nos dice Juan. La seguridad que estamos delante de Dios, de su amor, de una comunión en el amor de Dios significa la seguridad y respuesta de nuestra oración, porque acá continúa el versículo 22 y estamos por terminar. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué les dice este versículo? Estoy en el versículo 22. Primera de Juan 3:22. Quiero que me digan, ¿qué les dice este capítulo? Oh, perdón, versículo. La obediencia al Señor. Ujú. Que si obedecemos y guardamos sus mandamientos como Él nos manda, entonces recibiremos todo lo que Él nos tiene preparado para nosotros. Eso Sí, lo entiendo yo. sí. Y ¿Alguien más? también que Juan está reafirmando la promesa que Jesús les dio a sus seguidores, a nosotros. Amén. Está reafirmando su promesa. Amén. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Miren aquello que dice, la persona que camina en amor y obediencia experimentará también las respuestas a sus oraciones, porque todo aquello que pediremos, dice, ¿cómo es que todo se tiene que alinear? Yo creo que le decía, no sé a quién, con quién estaba hablando en esta semana, pero entendamos que tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor. Cuando pedimos en base a su voluntad, nosotros estamos siendo obedientes y eso forma parte de. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos porque, dice acá, guardamos sus mandamientos. La clave, aquí yo escribí, ¿verdad? Ese amor, cuando nosotras somos obedientes por amor, ese amor y obediencia viene de la comunicación que tenemos con el Señor, para que entonces así nuestras oraciones sean contestadas. ¿Tiene sentido? ¿Entienden lo que estoy tratando de explicar hasta el momento? Sí, claro que sí. Lo que usted trata, bueno, no trata, sino lo dice claramente, porque no trata, lo dice claramente, es que Dios nos da amor por su voluntad, no por merecimiento. Ay, no merecemos que Dios nos ame, no, nos da por voluntad. Y fíjese que así, aquí se recalca en el capítulo 4, me voy a adelantar un poquito, perdón. En Sí, el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. amén. Así es. Sí, y a eso se trata lo que usted está explicando. Está bien explicado, yo lo entiendo de esa manera. Amén. Gracias. Y gracias a Así usted. que
por ese amor y obediencia, ¿verdad? Que nosotras podemos tener al Señor, viene de esa comunicación que tenemos con el Padre. Que por eso acá como dice, ¿verdad? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y por último, 23 y 24. Aquí nos habla del mandamiento de Jesús. Creer en el nombre de Jesús. Aquí no solo es solo creer, sino confiar en Él, descansar en Él, adherirnos a Él, permanecer. ¿Se recuerdan que hemos hablado acerca de lo que significa permanecer, estar en Él? No solo se trata de tener conocimiento intelectual o esto que estamos haciendo de conocerlo a través de la palabra, sino de tener confianza en Él y vivir en Él. De esto es lo que nos habla esta última porción de la palabra. ¿Dudas, preguntas, aportaciones hasta el momento? Sí, a veces, o sea, el día de hoy yo tenía que hacer unos papeles de mi sobrino que me tocaba actualizar datos. Me tocó salir, ya llegué tarde. Entonces estaba justo donde en la oficina donde se actualizan los datos y estaba una señora, una morenita, y hablaban sobre lo que aquí estamos pasando con el gobierno, pues que quitó el subsidio del diésel y ahora pues ya no subieron los pasajes y ya está subiendo todo, ¿no? Entonces hablábamos de eso, ¿no? Entonces yo les decía pues que la verdad yo de política no sabía mucho y yo casi no hablo de eso, ¿no? Sí. Entonces ella y el señor que estaba ahí, el del MIES, me decían, ella pues dice, le digo yo, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar, nos puede sacar de todas estas situaciones. Entonces ella me dice, sí, pero usted pide a Dios y ahora si le pide a Dios y usted esto sigue, el gobierno sigue más haciendo las cosas como estamos ya viviendo, Dios no le va a solucionar esto, porque Dios a decir, bueno, pues allá ustedes verán, ahí se joden. Entonces yo digo, no, porque Dios es Dios y si uno se aferra a la palabra de Dios, uno pone esa esperanza, como aquí dice el 22. Entonces, y si uno le pide a Dios con esa fe, como nosotros lo hacemos, pues yo de mi parte lo hago con fe, a veces llorando, digo, Dios, todo está en tus manos y lo pongo en tus manos y tú lo vas a hacer porque yo lo creo y lo confieso, que así Amén. va a ser. Entonces, se va a dar. Dios es el que nos va a sacar de estos apuros, de estos problemas, como aquí dice en el 22. Cualquier cosa que pidieres, la recibiréis en el no, porque de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces uno, ¿cómo no vamos a recibir eso? Y va a decir Dios, ah, bueno, ahí quédense y que se jodan, vean cómo viven. No, yo sé que por todo eso podría decir Dios sí, si a la gente que no le hace caso, no obedece, no busca de su palabra, no busca de su presencia. Pero si uno clama con esa fe, con ese amor y creyendo que Él es el que lo hace todo, como yo le dije, es que Él es el único Dios, el Dios verdadero, en quien creemos, en quien confiamos. ¿Cómo Dios va a decir eso, no? Entonces hay mucha gente que todavía, ¿cómo le digo? Bueno, ella decía que sí, que hay Dios, sabe que hay un Dios pero que Dios no nos va a estar ayudando como en todos los problemas que haga el gobierno, y que la culpa tenemos nosotros porque nosotros mismos hemos elegido al gobierno. Entonces, pero yo le decía, no, bueno, yo en mí, Dios lo puede hacer todo, Dios lo puede cambiar todo, porque para Él no hay nada imposible. Y mientras uno tenga esa fe, ese amor, esa confianza en Él y cree en Él, todo va a ser diferente. Todo puede cambiar, porque para Él no hay nada imposible. Y para el hombre es imposible, pero para uno no. Yo por eso siempre les digo, el hombre no puede cambiar el mundo. Yo siempre digo a la gente, miren, no nos pongamos a decir que este presidente, este otro. ¿Por qué? Porque el hombre es ser humano y en su propia fuerza no puede cambiar, pero Dios sí lo puede hacer. Él sí lo puede cambiar todo y nos puede restaurar de todo. ¿No es Amén. cierto? Entonces, esto. Y también pues
volviendo al que usted nos enseñaba y nos decía, que nos preguntaba que cuánto amamos a Dios, que cuánto amor le tenemos a Él, ¿no? Sí, Pues el domingo el pastor volvió a darnos la misma prédica y la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto amor le tienen a Dios? ¿No? Entonces se volvía a repetir, ¿no? Yo me acordaba de la enseñanza que usted nos dio. Dije, ve a Dios cómo nos habla. Eso es, hermanos. ven, gracias, señora Blanquita. Y bueno, quiero tomar de ustedes unos 15 minutos más porque sí quiero hablarles, como les decía, hay muchas similitudes en el capítulo 4 que asumo que la mayoría leyó o que todas leyeron. Así que necesito 2 personas para que continuemos leyendo el capítulo 4. Y hoy me voy a centrar en lo que dice del anticristo acá nuevamente, o del espíritu de anticristo. Pero quiero que lo leamos y les voy a decir las similitudes que se encuentran acá, porque es un poco más de lo que habla del capítulo 3. Por eso es que si hay 2 personas, capítulo 4, primera de Juan 4, son 21 versículos, 1 al 10, una persona, y del 11 al 21, otra, por favor. Amén. Señora Blanquita y después Mayra, por favor. Dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocéis que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Vosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, y si no, el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén, gracias. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y en Él nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que sirven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. El vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios.
Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él que nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Amén. Amén. Gracias a ambas. Bueno, como les dije, creo que ustedes pueden notar que hay muchas similitudes de lo que leímos en el capítulo anterior. Se repiten varias veces de lo que nos habla de permanecer en su amor, de amarnos unos a otros. Las similitudes en este capítulo entre el 3 y el 4, ¿verdad? Vuelvo y repito, hace la énfasis en el amor y la obediencia como evidencia de la vida de Dios, la distinción entre los que conocen a Dios y los que no, y la importancia de la verdad. Lo que quería hablarles es que justamente, ¿verdad? Ahí habla de espíritu de verdad y espíritu de error, dice mi versión, que estoy hablando en versículo 6. O sea, toda esta primera parte del 1 al 6, ¿verdad? Nos habla aquel que es de Dios, el espíritu de Dios, que está hablando del Espíritu Santo, pero también, ¿verdad? Aquel que es el espíritu del error. Y es acá, aquí lo que quiero que hagamos, bueno, más bien entendamos aquí lo que se está refiriendo, y no sé si hay una versión que diga distinta, el versículo 6. Estoy en 1 Juan 4:6, que nos habla, que nos dice acá, vuelvo y digo acá en mi versión dice, y es espíritu de error. Pero si alguien tiene una versión distinta. Dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos nos pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues ya que lo que está hablando, ¿verdad? Este espíritu de engaño, espíritu de error, está hablando del espíritu de anticristo. Hoy día hay muchos grupos que niegan que Jesús es Dios. Entre ellos, ¿verdad? Lo hemos hablado, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, incluso los judíos ortodoxos. Pero en el tiempo de Juan, y aquí les estoy escribiendo la palabra en este chat, en el tiempo de Juan estaba esta tendencia o esta filosofía que es el gnosticismo. Y así es como se escribe, ¿verdad? Que creo que lo hablamos anteriormente. En el tiempo de Juan, la gente no tenía problema creyendo que Jesús era Dios. Ellos, el problema que tenían es que creyendo en él, en Jesús, era un hombre real y no un hombre imaginario. Es decir, había una herejía. ¿Se recuerdan que hablamos eso al principio? Que eso es lo que la intención de estas cartas para derribar y derrotar todas esas falsas profecías o todas esas falsas doctrinas, más bien. Esa herejía del gnosticismo era cada vez más predominante. El gnosticismo enseñaba que Jesús solamente tenía un cuerpo humano, pero en realidad no era un hombre de carne y hueso. Es decir, yo creo que lo que puedo entender, ¿verdad? Es que era como un espíritu, un fantasma, o yo no sé qué podían creer, no lo puedo entender, le trato de entenderlo así, que era una filosofía de que él no era Dios no se hizo hombre. Esa era lo que daban a entender, que solamente tenía un cuerpo humano, pero en realidad no era hombre de carne y hueso. Eso era lo que creían en ese tiempo. Odra, sí, sí. Perdón, es que acá dice, bueno, esta Biblia dice el gnosticismo viene de la palabra griega conocimiento, afirmaba que toda la materia física era mala, que solamente el espíritu era bueno y que solo alguien intelectualmente iluminado podía disfrutar de los beneficios de la religión. A ambos grupos les costaba creer que en un Salvador que era totalmente humano. Amén, wow, sí. Entonces sí era eso, ¿verdad? Que no creían que era humano, ¿verdad? Cualquiera que no reconozca a Jesucristo
como la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Nos dice, nos da a conocer y presenta, está inspirado. Vuelvo y repito, cualquiera que no reconozca a Jesucristo como Hijo de Dios, Jesús que vino, se hizo Dios, se hizo hombre, vino acá a la tierra, cualquiera que no crea en eso, tiene un espíritu de anticristo. Vuelvo y repito, cualquiera que no reconozca a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vino acá a la tierra, tiene espíritu de anticristo. Las personas que dicen que Jesús no procede de Dios son controladas por el espíritu del anticristo. Satanás se opone a Cristo y desea engañar, así como es lo que dice la versión de Mayra, un espíritu engañador. Satanás se opone a Cristo y desea engañar a la gente con esta visión o esta doctrina falsa de quién es Jesús. Tergiversar la verdad sobre Jesucristo es pervertir el evangelio. Lo voy a volver a decir. Tergiversar, cambiar la verdad sobre Jesucristo es pervertir el evangelio. Satanás espera propagar estas mentiras sobre Cristo y mantener a la gente en oscuridad. Alguien puede buscar Apocalipsis 12:9. Y ahora sí, con esto vamos a terminar. Después de eso, acá les digo dos versiones más, pero dos citas más. Amén. Por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Así que este que estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Nos está hablando de que hay anticristos. Recuerdan que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? De todo lo que se hacen, la finalidad de Satanás. La Biblia enseña que en el mundo tendrá finalmente un gobernante mundial llamado la bestia. Eso está en Apocalipsis. Y ejercerá un gran poder y exigirá que se le adore. Tendrá boca y hablará blasfemias. Y eso está en Apocalipsis 13:5. Ayúdenme, yo puse, no sé por qué puse 13:5 y después 13:2. Por favor, solo ayúdenme a corregir ahí. No sé si es Apocalipsis 13:5 o desde el 2 al 5, más bien, por favor. ¿Quiere que lo lea? Sí, si es tan amable. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén, muchas gracias. Tal cual, entonces, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Y el mismo espíritu que dará el poder a este anticristo, a la bestia, lo que está hablando, para los últimos tiempos, hoy día está operando en el mundo. Todo aquello que habla blasfemia, todo aquello que no se predica del evangelio, ¿verdad? Tiene espíritu de anticristo y todo eso reúne para que se lleve a cabo esto que dice la palabra. Pero nosotras no debemos de temer, ¿verdad? Porque nosotras estamos selladas con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de verdad habita en cada una de nosotras, en los creyentes. El quien ha recibido a Jesús, en el que acepta, en el quien declara que Jesús es Cristo. Y es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos da su protección del espíritu del anticristo. Sí. A quienes escuchamos es de suma importancia, ¿verdad? Todo lo que escuchamos es de suma importancia que sea cristocéntrico, que sea
cristología, es decir, que todo lo que nosotros leamos, aprendamos, escuchamos, vayamos a la iglesia, sea basado en la sana doctrina, es decir, Cristo como base. Sí. Yes. Y bueno, eso es hasta, como dice el anuncio, ¿verdad? Esto es todo, amigos. Odra, por favor. Perdón, es que aquí encontré algo. Dice, durante este tiempo aparecerán anticristos, quienes son falsos maestros que fingen ser cristianos y alejan de Cristo a los creyentes débiles. Justo antes del fin del mundo surgirá un gran anticristo. Sin embargo, no tenemos por qué temer a esa gente maligna porque el Espíritu Santo nos revela sus mentiras para que no seamos engañados. A la misma vez debemos enseñarles la palabra de Dios con claridad y cuidado a los creyentes débiles para que no sean víctimas de esos falsos maestros que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Y eso Amén. está en Poderoso. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Gracias. Justo yo había anotado, por alguna razón yo acá anoté, pero no se los dije, Mateo 10:16, que la palabra nos dice, ¿verdad? Que seamos prudentes como las serpientes, pero sencillas como las palomas, astutas, ¿verdad? Como las serpientes, pero mansas como las palomas. Es estar vigilantes, como atalayas, de saber lo que nosotros estamos leyendo, lo que nuestros hijos, lo que nuestra familia está leyendo. No, vuelvo y digo, no para acusar, no para condenar, sino para que este espíritu de anticristo sea erradicado y ese se erradica, se derriba con la verdad cuando vamos de la mano con la palabra de Dios. Y también fíjate perdón, ¿Sí? ¿No? perdón. ¿Sí? También encontré en segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para enseñar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Amén, gracias. Tú leíste 2:9, puedes leer 2:7, porque ahí habla, Odra leyó segunda Tesalonicenses 2:9, pero del 2:7 habla de un misterio de la iniquidad. Y ahorita también les voy a decir lo que significa eso. Acá dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Amén, ¿Sigo al gracias. 8? No. Si gusta, sí, sí. Sí, Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. amén. Entonces, este versículo, ¿verdad? Lo que estaba hablando otra, ¿verdad? Es todo esto de este espíritu de anticristo, es lo que está sumando este misterio de la iniquidad, que dicen algunas versiones, describe el mal oculto y la anarquía en el mundo secreto. Es decir, todo lo que se está moviendo, ¿verdad? De la mentira. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y él trabaja de una manera ordenada también. Y lo que está enviando es a sus emisarios, a espíritus que no es el Espíritu Santo, para llevarse a cabo lo que dice la palabra. Pero vuelvo y repito, nosotras no debemos temer porque estamos selladas con el Espíritu Santo, pero es importante que nosotras estemos alertas, lo que escuchamos en la iglesia que pertenecemos y cómo nosotros compartir el Evangelio. Así que bueno,
déjenme, voy a despedir por acá. Vamos a cerrar en oración, pero para que no se alargue más esta grabación. Perdón, ¿Sí? perdón que la interrumpa. No, Yo no. solo quiero dar a saber las promesas que da Dios, por llamarle así, en Apocalipsis, porque yo lo digo por mí. En lo personal, hace 4 o 5 años, cuando apenas comenzaba a estar en el cristianismo, a mí sí me hablaban de Apocalipsis, a mí me daba miedo. Y decía yo, ay Dios, ahí describes que se va a acabar el mundo, pero lo que no sabía es lo que hoy sé, que como dice usted, estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos de temer, lo que debemos es seguir buscando del Señor para tener discernimiento en ese momento y saber, reconocer, como dice en la Biblia, Jesucristo, las ovejas me oyen mi voz y me reconocen. Esa es la parte que tenemos nosotros que estudiar en la palabra para que sepamos quién es el anticristo y quién es en verdad Jesucristo llamando a sus ovejas. ¿Sí? Amén. Sí, aquí por ejemplo dice, el Apocalipsis es una promesa de la victoria final de Dios sobre el mal, el pecado y la muerte. Describe la promesa de una nueva creación, con un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá dolor ni muerte. A pesar de los eventos cataclísmicos y juicios que se describe, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza para los fieles, alentándolos a perseverar hasta el regreso del Mesías. Amén. Así O es. sea, en lugar, dice, yo leí una frase que dice, el Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de amor, es donde Dios nos expresa el amor a sus seguidores y son promesas hacia nosotros como sus hijos adoptivos, como su pueblo, ¿sí? Cosa que los que andan en el mundo, o sea, nosotros tenemos que extenderlo porque Dios pues mandó a su hijo para salvación de todos. O sea, pero hoy en la actualidad estamos en un mundo caído donde la mayoría cree en otras cosas menos en Jesucristo. ¿Sí? Y hay personas, fíjese que yo escuché de una persona que yo le hablé de Jesucristo y me dice, como Jesucristo hay muchos que han muerto, dice, de una manera hasta peor que él, pero aquí no solo se trata de la muerte que él vivió, ¿sí? Sino de el motivo por el que él murió, ¿sí? Y que no fue cualquier hombre, porque no todos son hijos de Dios. El único hijo enviado por Padre Jehová es Jesucristo. No hay más. Podrán haber más personas que mueran más trágicamente, más terroríficamente, horriblemente, pero en realidad Jesucristo es nuestro Salvador. Y es ahí donde entra lo que dice, quienes no conocen mi voz, pues no me reconocen, es que no son de mi rebaño. ¿Sí? Y lo dice claramente en el libro de Juan. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos queda es aprender, dar a conocer el amor de Cristo hacia nuestros hermanos, o sea, ser obedientes totalmente a su palabra, a sus mandamientos, a todo lo que es la Sagrada Escritura. Nos dice nuestra pastora, dice, y tomen en cuenta algo, no tomen la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, como una enciclopedia, como un libro más, como el libro ay, no, a ver, lo abro, sí, a ver, como si fuera el genio de la lámpara, o sea, a ver qué me dice, a ver si me dice algo bonito o algo que me dé miedo. No. Vamos a leer las escrituras con sabiduría y discernimiento de su palabra, porque es palabra viva de un Dios vivo, promesas que Él nos ha dado, que claro, también muchas veces nos llama la atención, porque ¿qué hace un padre? Como dicen, no hemos escuchado también ¿qué hace un buen padre? Corrige al hijo, ¿no? También es corrección para nosotros. No es, porque, por ejemplo, hay pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de masacres, que Dios mandaba a matar a personas como el rey David, Saúl, que mataban en masa personas, niños, adultos, mujeres, etcétera. Y quien no conoce bien la palabra y llega a abrir la Sagrada Escritura y lee esa parte, ven a un Dios como un Dios homicida,
como a un Dios malo, ¿sí? Pero es que no es así. Por eso no es abrir la Biblia a ver qué me dice. No, 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 es escudriñar, tal y como lo hace usted con nosotras aquí en estos estudios. De aquí nos lleva ya del Antiguo Testamento al Nuevo, del Nuevo al Antiguo, de la mitad. Y, o sea, es escudriñar totalmente, ¿sí? Así es. Ahí hay revelación del Señor y es algo bien hermoso y maravilloso, de verdad, de la manera que usted Amén. lo dice, una manera muy avanzada de la Sagrada Escritura. Amén. Sí, Amén. sí. Amén. Eso es lo que quería Toda la comentar. gloria Sí. para el Señor. Katy, querías decir algo. No, 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 simplemente pude ya abrir mi micrófono. Ah, bueno. Buenas noches, hermanas. Gracias. No, ¿Puedo leer algo? sí, solo las voy a molestar. Voy a cerrar la grabación para que no se extienda. Sé que todo lo que ustedes aportan es valioso, pero para no extenderlo mucho. Me quedo acá unos minutos con ustedes más y así cerramos en oración. ¿Les parece? Gracias. Está bien.